El canal del Congreso presenta. En este episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, conoceremos la industria de mayor crecimiento durante el siglo XX, que fue el parteaguas del desarrollo económico en diferentes puntos a lo largo y ancho del Golfo de México. Cambió el paisaje de cientos de localidades de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. Estamos hablando de la industria petrolera que tiene más de 100 años y ha ido creando más de 4 generaciones de obreros, ingenieros, choferes, buzos y un sinfín de oficios en torno al petróleo. En 2 episodios conoceremos la historia del petróleo en el Golfo de México. Daremos una visita a la refinería de Lázaro Cárdenas, una de las más antiguas de Latinoamérica. Seremos testigos de cómo se distribuye el combustible desde el momento que llega a un puerto hasta el punto donde se reparten pipas a las principales ciudades del país. Al ser un combustible fósil, los hidrocarburos dejan una huella contaminante en nuestra atmósfera. Además, la refinería y producción tienen un impacto en el medio ambiente. Ante este daño latente, se toman medidas para mitigar dicho impacto y también para preservar el medio ambiente, como es el caso del Parque Ecológico Jaguarundi, ubicado en una reserva en medio de complejos industriales en Coatzacoalcos. Por último, visitaremos la planta Proagroindustrias, esencial para el abasto de fertilizantes en el campo mexicano. Gracias a todos estos cambios de más de 100 años, de la mano de Petróleos Mexicanos, hoy existen áreas metropolitanas que solían ser regiones perdidas entre la maleza, cerros y pantanos. El petróleo en México. Mucho tiempo antes de que ardiera en las lámparas o en las calderas de las locomotoras, lubricara maquinaria de diferentes industrias y alimentara los motores de los modernos barcos y automóviles, el petróleo ya era una sustancia conocida y utilizada por las antiguas culturas del México prehispánico. Los registros arqueológicos más antiguos, provenientes de la zona del Golfo de México, región con abundantes depósitos superficiales de betún negro, conocidos como chapopoteras, nos dejan ver que hace aproximadamente 2000 años se le usaba en la elaboración de figurillas de arcilla. Las crónicas del siglo XVI describen la versatilidad del chapopotli dentro de la vida cotidiana de los antiguos habitantes mesoamericanos, a quienes servía como ungüento medicinal, dentrífico, adhesivo, impermeabilizante o elemento ceremonial. Durante el periodo colonial, los españoles no le dieron un uso práctico más extenso del que venían dándole los antiguos mexicanos. De hecho, el petróleo en la superficie de la tierra era visto como un elemento nocivo para la agricultura o la ganadería. Tomando en cuenta que la economía colonial descansó principalmente en las actividades mineras, el petróleo llamado en ese entonces betún o alquitrán marino jamás tuvo alguna importancia para la corona española, a diferencia de la extracción de oro y plata. No obstante, se le incluyó en las regulaciones mineras con la intención de lograr una mayor recaudación fiscal. Determinaron que toda riqueza que pudiera extraerse del subsuelo, entre ellas el petróleo o jugos de la tierra, según la terminología de la época,
eran patrimonio de la Real Corona, y por lo tanto, solo ella tenía la potestad de concederlas en propiedad y posesión a particulares para su explotación. Si bien, el puerto de Veracruz desde hace más de 500 años dominó el comercio que entraba y salía de nuestro país. En la zona norte del Golfo a principios del siglo XX, la región de la Huasteca comenzó a tener un cambio que marcaría por décadas el futuro de México. Como antecedente de los registros del comercio del petróleo en México, en 1863 una localidad llamada San Fernando, perteneciente al municipio de Macuspana, Tabasco, el cura Manuel Gil y Seams, al montar su caballo por una ruta desconocida, pisó material muy parecido al alquitrán, descubriendo así el primer yacimiento de petróleo en México. Las primeras concesiones o decretos para la explotación de hidrocarburos fueron otorgados por Maximiliano de Habsburgo, en la zona de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. El gran desarrollo petrolero de principios del siglo XX, a través de compañías estadounidenses y británicas, se le dio en la llamada Faja de Oro, localizada en la Huasteca. Gracias a esto, inició una nueva economía en municipios como Tampico, Tuxpan, Cerro Azul y El Ébano. Este último sería reconocido como el primer pozo petrolero de explotación comercial. La industria petrolera mexicana inició con dos empresarios: el norteamericano Edward Doheny, que controlaba gran parte de la industria petrolera en Estados Unidos, expandiendo su presencia hacia México creando la Huasteca Petroleum Company, y el inglés Whitman Pearson, un ingeniero que realizó grandes obras de construcción en varias partes del mundo, como el túnel debajo del río en Nueva York, el sistema de drenaje de la Ciudad de México y obras de modernización del puerto de Veracruz. Pearson, al viajar en tren por el estado de Texas y descubrir la llamada fiebre petrolera, llega a México y contrata geólogos para hacer excavaciones, convirtiéndose en uno de los principales iniciadores de la explotación de la denominada Faja de Oro, localizada entre los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La Revolución Mexicana se recrudeció a raíz de la caída de Madero y el ascenso de Victoriano Huerta al poder. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial se tradujo para México en aumento de inversiones en materia petrolera. De Tampico a Minatitlán se vivió un verdadero auge y el general Manuel Peláez, junto a unos barcos de guerra británicos anclados fuera de las aguas territoriales, aseguraron la paz en la región. En 1912, el gobierno de Francisco I. Madero, bajo la modalidad de impuesto especial del timbre, impuso a la producción de petróleo crudo su primer gravamen. Sin embargo, la empresa El Águila continuó las obras que ya había iniciado sobre la margen izquierda del río Pánuco, un ducto donde saldría el crudo hasta la ciudad Madero, y de ahí a los barcos que llevarían el preciado oro negro a otros países sin pagar los impuestos correspondientes por su explotación. Fue hasta el 31 de enero de 1917 cuando el Congreso Constitucional finalizó el texto que se promulgó el 5 de febrero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desagradó profundamente a los petroleros por el artículo 27 que estableció que corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. A pesar de estos cambios a la Constitución, la explotación del petróleo a manos de extranjeros siguió durante varios años hasta la expropiación petrolera encabezada por el general Lázaro Cárdenas.
Al regresar, viajaremos al puerto de Tuxpan, Veracruz, donde se localiza la terminal de almacenaje de hidrocarburos, y conoceremos la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, la más antigua de México. ¿Estás viendo? Golfo de México, origen y futuro. Regresamos. Estamos en Tuxpan, Veracruz, uno de los lugares estratégicos en la historia del petróleo mexicano. Aquí llega la mayoría de la gasolina que consumen los más de 20 millones de personas que habitan en el Valle de México. Al ser el puerto más cercano a la Ciudad de México, a solo 270 kilómetros de distancia, su historia ha sido ligada al comercio y exploración petrolera desde hace más de 100 años. A pesar de que su población huasteca ha estado asentada desde hace casi 1000 años en la región, su desarrollo y relevancia comenzó con la llamada Faja de Oro, a principios del siglo XX. Es en 1952 cuando Pemex instala la terminal marítima de Tuxpan, localizada entre la laguna de Tempamachoco y la costa del litoral del Golfo. Tiene 28 tanques de almacenamiento con una capacidad de 2.500.000 barriles, cumpliendo la función estratégica de recibir la importación de combustibles, principalmente gasolinas. Se almacenan y se distribuyen a través de la Red Nacional de Ductos de Pemex. Como lo hemos mencionado, debido a su cercanía con el Valle de México, es una de las más importantes a nivel nacional. El producto se distribuye a través de 3 poliductos, uno hacia el altiplano, otro a la refinería de Tula en Hidalgo y un tercero a la ciudad de Poza Rica. ¿Cómo funciona la terminal? Los buques tanques con el producto se posicionan a un par de kilómetros de la costa, mientras que personal de tierra llega a una embarcación para inspeccionar la cantidad de producto transportado y realizar las muestras para revisar su calidad. A pesar de dicha prueba, comienzan las maniobras para conectar una boya con la conexión de mangueras y descargar el producto, que se almacena monitoreando constantemente su volumen y temperatura. Además, la terminal cuenta con avanzados sistemas de telemedición, de seguridad, de control al ambiente y de vigilancia a cargo de la Secretaría de Marina. Continuando con la ruta de almacenamiento y distribución de los combustóleos, ahora estamos en la terminal de almacenamiento y despacho de Jalapa, el último punto antes de que las gasolinas lleguen a los vehículos de esta región y puedan transportar sus productos o a las personas. La terminal de almacenamiento y distribución de Jalapa inició operaciones el 18 de marzo de 1968. Registra una plantilla laboral de 104 trabajadores. Abastece puntualmente de combustible a los municipios de Jalapa, Banderilla, Cuautepec, Cozautlán, Naulinco, Alto Lucero y Emiliano Zapata, entre otros. La terminal tiene un registro de almacenaje de 20.000 barriles de Pemex Magna, 10.000 de Pemex Premium y 15.000 barriles de diésel que provienen en su gran mayoría del puerto de Veracruz. Comprometidos con la seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y desarrollo sustentable, cada operador de autotanque recibe una intensa capacitación para llevar a cabo de manera correcta y segura sus actividades al momento de entregar el combustible en las estaciones de servicio. Como sabemos, una parte de las gasolinas que Pemex reparte a las estaciones de servicio provienen de refinerías nacionales y extranjeras, que poco a poco irán disminuyendo la dependencia extranjera y solo se abastecerá a través de la producción nacional. La historia de la autosuficiencia energética de México inicia a principios del siglo XX, a pesar de estar en manos de capital extranjero. En esta transformación, las localidades que se encontraban en las zonas de exploración y explotación de hidrocarburos comienzan a poblarse de manera exponencial, como el caso de Minatitlán, que pasó de menos de 1,000 pobladores a 25,000 a mediados de 1930.
Minatitlán era un pequeño poblado a orillas del río Coatzacoalcos, que debe su nombre a Francisco Javier Mina, uno de los principales personajes de la Guerra de Independencia. Los cambios que trajo la independencia de México impactaron también en nombrar localidades como los héroes de la historia de México. En el caso de Minatitlán, fue dejado el prefijo de Mina y el sufijo Titlán, que en náhuatl es utilizado para denominar un lugar. En 1902, la empresa Pearson & Son comienza las exploraciones en la zona y ante el descubrimiento de yacimientos, 3 años después inicia los trámites para la adquisición de terrenos, donde sería su refinería experimental que iniciaría operaciones en 1906. La refinería El Águila en Minatitlán, conocida actualmente como la refinería Lázaro Cárdenas, comenzó sus operaciones el 28 de marzo de 1908. Con una capacidad para procesar 300,000 litros, 1,886 barriles de crudo por día, pero las obras continuaron para triplicar su capacidad. Confiado en que pronto daría con grandes depósitos en el Istmo, Pearson decidió explotar productos refinados. Y así, la firma comercializadora Boring & Company, Boring & Company, colocaría su producción en el mercado inglés. Muy pronto, en agosto del mismo año, salieron los primeros cargamentos hacia la Gran Bretaña. Durante la expropiación petrolera, el complejo El Águila formó parte de los bienes que fueron nacionalizados. Inició operaciones extrayendo crudo en los campos de San Cristóbal, a 18 kilómetros de la actual ubicación. Fue hasta 1954 cuando se desmantelaron las antiguas instalaciones y comenzó la construcción del nuevo complejo. De acuerdo con el documento Reconfiguración de la refinería Lázaro, el resultado de la modernización derivó en la construcción de 24 plantas de proceso de operación normal, 3 plantas ecológicas, 2 turbogeneradores eléctricos, 6 generadores eléctricos, 6 generadores de vapor, 9 torres de enfriamiento de agua, una torre de pretratamiento, una de tratamiento, una potabilizadora y 166 tanques de almacenamiento. En 1956 se convirtió en la más importante de Latinoamérica, generando 50,000 barriles al día. ¿Estás viendo? Golfo de México, origen y futuro. En unos minutos regresamos. Continuamos en Golfo de México, origen y futuro, Pemex, propulsor económico de México. Estamos en la refinería Lázaro Cárdenas del Río, que forma parte del proyecto de autosuficiencia energética de México. A partir de 2022, esta refinería opera al 100% produciendo 170,000 barriles de gasolina para México. De acuerdo a la Secretaría de Energía, esta producción diaria ayuda a que se deje de importar 140,000 barriles del extranjero. ¿Cuánto ha crecido la producción de gasolinas en este complejo con el paso de los años? Si hacemos un comparativo, la podemos ver de la siguiente manera. Cuando inició en 1908 producía menos de 2,000 barriles diarios. En 1915 pasó a los 15,000. En 1954 llegó a los 50,000 barriles diarios. Y hoy en día llega a los 170,000 barriles cada día. ¿Qué impacto ha tenido esta refinería en nuestro país? Desde el año 1938 y hasta 1967, en su primera etapa como propiedad de la nación, la refinería incrementó su capacidad de procesamiento a 170,000 barriles diarios. Posteriormente, entre los años 81 y 94, se mejoró la calidad de las gasolinas manteniendo su capacidad de procesamiento. En la llamada etapa de reconfiguración de la refinería, de 2009 a 2011, se aumentó la producción de combustibles de mayor valor. Aunque paradójicamente el promedio de los 7 años siguientes fue de 128,000 barriles diarios. La expropiación fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos. Por tal motivo,
En 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el apoyo del gobierno federal. A raíz de este movimiento obrero, se inicia una batalla por los derechos laborales de los trabajadores en 1936, que reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, como la semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo, jubilaciones, etc. Conforme a lo anterior, en mayo de 1937, el sindicato manifestó su decisión de declarar la huelga si las empresas no respondían satisfactoriamente, a lo que el STPRM lo presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como un conflicto de carácter económico. La JFCA revisó la situación y determinó que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores, por lo que en diciembre de ese mismo año, la Junta pronunció un laudo para que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas, a partir de la primera semana de 1938. Es así como llega el 18 de marzo de 1938, fecha en la que el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras, que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos. De igual forma, la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir, en mar y tierra. Esto representó que el gobierno obtuviera más recursos económicos, con lo cual se fortalecieron las finanzas públicas, y al tener buenos ingresos, la actividad económica del país tuvo un incremento significativo. El 7 de junio de 1938, casi 3 meses después de la expropiación, se fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, otorgándole facultades necesarias para realizar los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. La actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en 9 estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz, donde la mayoría de la explotación ocurre en la franja del Golfo de México. Durante muchos años, el desarrollo económico y la infraestructura para los servicios del país como carreteras, escuelas, clínicas, hospitales, han sido financiados principalmente con los ingresos petroleros. El desarrollo que logró la industria petrolera en México fue notable, y la empresa de Pemex encabezó por muchos años la lista de empresas petroleras más reconocidas, importantes y redituables del mundo. Los avances que se lograron con la creación del Instituto Mexicano del Petróleo en 1965, que hizo posible el auge de la producción petrolera en las décadas de 1970 y 1980, y que para el siguiente decenio ya abarcaba casi todos los aspectos de la industria, con más de 40 procesos de transformación industrial, algunos exportados, y el índice de patentes por institución más altos del país. La industria petrolera de México contribuyó a mejorar la vida de los mexicanos, al desarrollo de regiones y como impulsor de otros sectores de la economía, aún después de las reformas energéticas que impulsaron los últimos regímenes, favoreciendo intereses privados y en un detrimento de los ingresos del Estado para obra social. En la actualidad, dado que se considera que para las próximas 2 décadas el petróleo y el gas mantendrán su primicia sobre las energías renovables, varios países, después de más de 3 décadas de privatizaciones, están retornando el control y manejo estatal de sus recursos naturales y energéticos. Es por tal motivo que a inicios del 2018, la refinería opera al 30% de su capacidad y fue durante los últimos 3 años que pasó al 100% para inyectar de gasolina a México, en lo que avanza la tecnología sobre combustibles alternativos, y convirtiéndonos en un país autosuficiente en materia energética. La reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas es un ejemplo de la gran labor que realiza Pemex para cumplir con sus metas en producción de gasolinas,
La relación de Pemex y el desarrollo de las poblaciones del Golfo de México han sido el origen y serán el futuro de la prosperidad económica de sus habitantes. En el próximo episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, conoceremos de la mano de Pemex la llegada de un buque tanque desde el mar hasta el proceso de conexión. Conoceremos Jaguarundi, un lugar que lucha por la preservación de la naturaleza en medio de dos complejos industriales. Y además, visitaremos Proagroindustrias, donde se produce la urea, la fuente nitrogenada de más alta concentración en el mercado. El canal del Congreso presentó